principio, con el profesor Landro, que está al lado mío, que soy Mirta González, queremos agradecer a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires a esta invitación a participar de este gran acontecimiento que es la ECON 2020. En este caso lo estamos haciendo, ambos somos profesores de Estadística Actuarial, de Econometría, del Departamento de Matemática y particularmente en este caso representamos al Centro de Investigaciones en Econometría, dependiente del IADCOM, del cual somos director y subdirectora en mi caso. Bueno, pero más que eso, en realidad, bueno, como ustedes no sé si saben, el Centro de Investigaciones se dedica al estudio teórico y aplicado de la teoría de las probabilidades y sus aplicaciones a la construcción de modelos econométricos y actuariales, es decir, el ámbito cuantitativo de las ciencias económicas. Y todo empieza con el azar, y todo empieza con la probabilidad, como seguramente los alumnos que habrán cursado alguna vez estadística recordarán. Y detrás de ese concepto de azar hay mucho interés, mucha importancia, y mucha importancia sobre todo en los fundamentos que explican lo que uno aplica ahora para un intento de medición de la que podemos llamar incertidumbre de los fenómenos fácticos. En este caso hemos decidido, y por elección mía en realidad, la presentación de un trabajo que bueno, lo hemos titulado No hay sino probabilidad subjetiva, que en caso, si bien somos coautores, yo he decidido que lo presentara el profesor Landro, porque creo que es un placer escucharlo, porque es el especialista, es el probabilista, creo que es el mejor probabilista que tenemos en Argentina, y por lo tanto creo que si bien él no está de acuerdo en este caso conmigo, pero creo que va a ser un placer para todos escucharlos. Así que bueno, lo invito a que empiece con la presentación, espero que la disfrutemos todos. Yo estoy acá y lo voy a interrumpir, todo lo que sea. Pero bueno, allá vamos con la probabilidad. Bueno, buenas tardes, vamos a hablar un poquitito sobre la presentación de este libro, que ya ha sido presentado. Es un libro que ha tenido su éxito, un poco a lo mejor injustificado, ha sido traducido y está publicado en editoriales de las universidades de Italia y esas cosas. Y bueno, yo creo que nos pareció importante compartirlo con ustedes, sobre todo planteando no cosas que sean demasiado agobiantes desde el punto de vista técnico, sino planteando ideas que a lo mejor puedan dar origen a comentarios. A mí me resultaría sumamente útil recibir comentarios acerca de las cosas que vamos a comentar acá, que vamos a decir acá, que van a pretender tener cierta audacia a los efectos de inquietar un poco al auditorio con ciertas definiciones. En realidad este trabajo, como ocurre en la mayoría de los casos, no es una cosa que se ha dado, ha surgido en forma original y espontánea, en forma de lo que podríamos llamar un shock aleatorio, sino que viene como resultado de unos cuantos trabajos, una sucesión de trabajos sobre la naturaleza del azar y la consecuente definición del concepto de probabilidad. Teniendo en cuenta que la probabilidad en última instancia o en su forma más general es la medida de la aleatoriedad, la medida de la incertidumbre, digamos, ¿no? Esto, repito, viene como consecuencia de todos esos trabajos que han sido publicados en distintas jornadas durante largo tiempo. No pretende ser tampoco una versión definitiva de la idea que tenemos sobre las cuestiones estas, porque en esa sucesión de trabajos hemos ido modificando ideas, hasta desdiciéndonos a nosotros mismos y afectando definiciones y qué sé yo. Así que esto tampoco pretende ser el último eslabón de una cadena. Bueno, como decía el maestro Borges, quizás el más grande probabilista, el texto definitivo solo se debe a la religión o al cansancio. Y les digo, en este caso en particular no se dan ninguna de las cuestiones, ¿no? Porque no es un texto religioso, no pretendemos tanto, digamos.
Y tampoco estamos cansados de la cuestión porque esto ha sido algo así como la razón de ser de nuestra vida durante mucho tiempo y supongo que seguiremos en esto mientras la cabeza lo permita, digamos, ¿no? Este libro en realidad resume, o más bien tiene como objetivo final, tres, podríamos decir, tres objetivos finales, digamos. Uno es algo así como unificar la teoría de la probabilidad, es decir, aquellos teoremas, aquellas cuestiones, aquellos temas de la teoría de la probabilidad que habitualmente aparecen en los libros de texto como desconectados entre sí, es decir, tratando problemas que parecen unos ajenos a los otros. En realidad lo que se pretende aquí es demostrar que el desarrollo de la teoría de la probabilidad no ha sido otra cosa que la unión, la vinculación, la sucesión temporal de todos esos teoremas, de los cuales uno realmente es consecuencia del otro y causa del siguiente y así sucesivamente. Es decir, que esas cosas que parecen desvinculadas en general son canon que define el desarrollo, el motor que marcó la evolución de la teoría de la probabilidad desde el punto de vista histórico. La segunda cuestión que pretendemos es demostrar que la teoría de la probabilidad en realidad fue la fuente de un motivo, de un método de inferencia que es la abducción. Los métodos de inferencia, los que han estudiado esto lo saben hasta el cansancio, son o deducción o inducción o abducción. Lo que nosotros hemos pretendido demostrar acá es que la teoría de la probabilidad es en realidad la que dio origen al método de la abducción. La abducción para nosotros tiene particular importancia porque consideramos que es la idea fundamental que rige la teoría de los modelos estocásticos. Para nuestro caso particular, la teoría de los modelos económicos estocásticos. Y la tercera cuestión es que, bueno, decíamos que la naturaleza del azar o la interpretación que uno puede hacer sobre la naturaleza del azar conduce a la interpretación de lo que puede ser el concepto de probabilidad, digamos, ¿no? Y que históricamente, obviamente, ese concepto de probabilidad ha ido evolucionando digamos, en el marco filosófico de los estudios sobre la naturaleza del azar. Y la intención nuestra ha sido demostrar que en realidad esas teorías, esas interpretaciones que se basaban en definiciones objetivas de probabilidad, que consideraban que dado un fenómeno de resultado eventual existía solamente una verdadera probabilidad objetiva de su ocurrencia, en realidad es una idea que es ficticia, que es equivocada, digamos, ¿no? Y que en realidad, bueno, como dice el título de esta pequeña charla, en realidad lo único que nosotros podemos asegurar es la existencia de un concepto subjetivo de probabilidad. Ese es más o menos el panorama de la cuestión y sobre eso yo me voy a referir recorriendo un camino obviamente netamente conceptual, me voy a referir un poquitito y, repito, con la esperanza de que esto dé origen a comentarios y por qué no, a críticas y a muchas de esas cuestiones, ¿no? Bueno, vamos a compartir, ¿te parece? Vamos a compartir un poquitito. Como para que sirva un poquito de guía a lo que ustedes van a escuchar. Para que se haga la cosa un poco más amena, digamos. Bueno, vamos a comenzar con lo que dijimos antes. Todo el origen de esas cuestiones que nosotros hemos comentado previamente, que estaban referidos a la unicidad del desarrollo de los teoremas, a la teoría de la abducción y a la defensa, digamos, de la probabilidad subjetiva, de la interpretación subjetiva de la probabilidad, parten de un problema que está planteado por este matemático Jacob Bernoulli, que vivió en la segunda mitad del siglo XVII, que para nosotros, es en realidad el teorema o el problema fundamental que dio origen a un montón de soluciones que podrían considerarse algo así como la génesis
de toda la teoría moderna de la probabilidad. El problema de Bernoulli el problema que planteó Bernoulli es un problema, bueno, que hoy día aparentemente puede parecer muy simple, pero hay que tener en cuenta que fue planteado a fines del siglo XVII, ¿no? Es decir, alrededor del año 1680. El problema de Bernoulli planteó la siguiente cuestión. Él planteaba lo siguiente, decía, bueno, nosotros hace ya un par de siglos que venimos desarrollando el concepto de probabilidad e intentamos resolver algunos problemas sobre fenómenos del resultado eventual, medir su grado de ocurrencia, etcétera, etcétera. Desde la época, digamos, de quien se puede considerar como el primer aportante a algún concepto de probabilidad, aunque no, digamos, después continuado en forma sistemática, que fue nuestro amigo Luca Pacioli. Lo que Bernoulli planteaba es, todos los problemas que hemos resuelto hasta acá son problemas en los cuales, observada una causa, lo que se pretende resolver es calcular la probabilidad de que se produzca un efecto determinado, ¿no? Y en realidad lo que él decía es, con esto no vamos a ir demasiado lejos. Vamos a poder resolver algunos problemas, pero los problemas más interesantes que están referidos a la explicación del comportamiento de fenómenos dinámicos que se dan en la naturaleza, ese tipo de análisis, ese tipo de concepto a nosotros no nos interesa, por la sencilla razón de que los fenómenos que nosotros queremos explicar no se manifiestan por sus causas, sino por sus efectos. Es decir, que en realidad lo que nosotros deberíamos resolver es la probabilidad de que, observado un efecto determinado, calcular la probabilidad de que ese efecto haya sido producido por una causa o por un conjunto de causas particulares, digamos. Es decir, lograr lo que se dio en conocer como la inversión de la probabilidad. Pasar de la probabilidad de un efecto condicionado por una determinada causa a la probabilidad de una causa condicionada por un determinado efecto, ¿no? Ese fue el problema que planteó Bernoulli. El problema de Bernoulli hoy día podría sintetizarse de una manera rápida en la siguiente manera. Él decía, nosotros estamos intentando resolver un problema que parte de una urna que tiene una composición determinada de bolillas blancas y negras, y lo que estamos intentando resolver es cuál es la probabilidad de que al realizar una extracción al azar el resultado sea una bolilla blanca. Cuando él decía, en realidad el problema que debemos resolver es el siguiente: tenemos una urna con bolillas blancas y negras, pero en una proporción no conocida, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer, a partir de una sucesión indefinida de extracciones sucesivas, de la observación de los resultados de esas extracciones, lo que nosotros deberíamos inferir es cuál es la composición de la urna. Ese es, digamos, un planteo utilitario del problema de Bernoulli. A partir de ese problema, Bernoulli planteó su famoso teorema. Los que han estudiado teoría de la probabilidad recordarán que es el teorema que se conoce como primer teorema o como primera ley de los grandes números. Lo que interesaba era hallar una aproximación, una convergencia en probabilidad de la frecuencia relativa hacia un verdadero valor de la probabilidad. Es decir, algo así como una cierta convergencia de la frecuencia relativa hacia el verdadero valor. De modo tal que si esa frecuencia relativa estaba obtenida a partir de una sucesión de observaciones, de una sucesión de infinitas observaciones realizadas en igualdad de condiciones, observaciones obviamente independientes y por eso realizadas en igualdad de condiciones, de alguna manera esa frecuencia convergía a un verdadero valor de la probabilidad, digamos, ¿no? Pero no convergía en el sentido del análisis matemático, que es una convergencia de forma determinística, sino una convergencia a través del operador probabilidades, lo cual es una cosa bastante difícil de comprender. Su demostración fue una demostración válida, rigurosamente válida,
siempre que uno conociera o pusiera, planteara como hipótesis cuál era el verdadero, cuál suponía uno que era el verdadero valor de la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno. Es decir, que si yo estaba analizando la probabilidad de obtener utilizando una moneda legítima, una moneda clásica, es decir, esa moneda que reunía las infinitas e incomprobables condiciones que debería tener una moneda fair play, digamos, entonces, de alguna manera, la frecuencia absoluta, por ejemplo, del resultado cara, debía converger de alguna manera, ojo, una manera que es a través de una convergencia en probabilidad al valor un medio. Eso estuvo definido, pero el problema que Bernoulli plantea inmediatamente es lo que nosotros hemos llamado una versión inversa del teorema de Bernoulli, en el cual decía, bueno, Bernoulli decía, bueno, si yo no conozco el verdadero valor de un fenómeno, entonces basta con que yo calcule su frecuencia relativa en condiciones muy particulares, etcétera, etcétera, que después fueron reivindicadas por la teoría de los colectivos de von Mises y qué sé yo, esa frecuencia relativa, de alguna manera, aún de una manera un poco, digamos, no sé, complicada por cómo es la convergencia en probabilidad, debería aproximarse indefinidamente a un valor, y ese valor debería ser considerado como el verdadero valor de la probabilidad de ocurrencia del fenómeno. Bueno, esa segunda parte no está demostrada. Nosotros hemos demostrado, digamos, en trabajo ya de hace tiempo, que esa segunda versión del teorema de Bernoulli no fue demostrada. Y aquí vienen algunas cuestiones. El teorema de Bernoulli, es decir, el problema que Bernoulli intenta resolver, es el problema de la abducción. Es decir, es el problema tal que, observado un fenómeno determinado, determinar cuál es la probabilidad o decidir cuál es la probabilidad. Determinar no es una palabra adecuada, sobre todo en este contexto que estamos analizando. Decidir cuál es la probabilidad de una entre varias hipótesis posibles sobre la ocurrencia de ese fenómeno. Digamos, yo lo denomino siempre, como para dar una versión que me critican por demasiado doméstica, de la teoría de la abducción, la idea de que la abducción es algo así como la inferencia inherente a las novelas policiales, en las cuales en la primera página se produce un asesinato y en las siguientes 400 páginas lo que se hace es intentar seleccionar entre todas las posibles hipótesis causantes de ese hecho cuál es la más probable. Esa es exactamente la teoría de la abducción. Y esa es, consideramos nosotros, y esa fue una parte importante de nuestro trabajo, que esa teoría de la abducción es el fundamento de la teoría de modelos. Es decir, la teoría de modelos lo que pretende es, observado las realizaciones que asumió un fenómeno dinámico en distintos periodos de tiempo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que esa trayectoria que asumió el fenómeno dinámico haya sido motivada, haya sido causada por un conjunto de sus infinitas causas, de esas infinitas causas que componen su entorno económico, digamos, ¿no? Bueno, esa es una de los paradigmas que intentamos resolver. Otra cuestión es el problema mismo de la inversión de la probabilidad, ¿no? Es decir, como decíamos antes, pasar de la probabilidad de que observada una causa se produzca un efecto a la probabilidad de que observado un efecto se produzca una causa. El teorema de Bernoulli, o la solución propuesta por Bernoulli, es una solución de las denominadas, o que está incluida dentro de la interpretación frecuencista de la probabilidad, que implica que el fenómeno que nosotros estamos analizando es un fenómeno repetible, es decir, que admita observaciones repetidas en igualdad de condiciones. Y en realidad, como vamos a ver luego, esa forma de demostración evolucionó en el tiempo,
produciendo soluciones y aproximaciones de forma indefinida. Pero hay solamente, bueno, hay dos casos en los cuales se pretende la solución del teorema de Bernoulli, es decir, ese teorema de la inversión de la probabilidad, y uno se debe a Thomas Simpson, y además bueno, los que han estudiado un poquito de probabilidad sabrán, a Abraham de Moivre, y su teorema central del límite. Pero la demostración, que no son, ninguna de las dos son, digamos, demostraciones rigurosas o que produzcan soluciones rigurosas del problema de Bernoulli. Digamos, la primera solución rigurosa que se obtiene se debe a Thomas Bayes, que desarrolla el que hoy se conoce como el teorema de la probabilidad de las causas, en el cual permite invertir la probabilidad sin tomar en cuenta o sin que esa inversión dependa exclusivamente del número, o sea, asintótica, y depende exclusivamente del número de observaciones que se realizan en igualdad de condiciones, y genera este teorema de Bayes, que probablemente es un teorema un poco olvidado, digamos, en la literatura y sobre todo en la literatura pedagógica, es decir, aquella literatura que lo que pretende es apuntalar en cierta manera bibliográfica los cursos de probabilidad, un teorema un poco olvidado o lo que es peor, mal interpretado, digamos, ¿no? Pero quizás este sea el teorema más importante de la teoría de la probabilidad. Digamos, un teorema de una potencia y de una elegancia fenomenal, que después ha tenido generalizaciones posteriores o ha evolucionado, una versión sobre todo debida a Laplace, pero no tan elegante como este teorema de Bayes, que utiliza una idea que para la época es muy avanzada, una definición de probabilidad geométrica. Repito que para la idea hay que tener en cuenta que el teorema de Bayes es del año 1760 y monedas, 64 en realidad, está publicado en 1764, pero se supone que fue demostrado unos 10 años antes, dado que cuando se publicó el teorema de Bayes, la publicación fue póstuma y debida fundamentalmente al descubrimiento que hizo de la demostración de Bayes, y lo digo con cierto orgullo, de un actuario, quizás el primer actuario de la época moderna, un matemático inglés, londinense como Thomas Bayes, que se llamaba Richard Price. Lo digo porque, bueno, en cierta manera es algo así como un homenaje a los actuarios, de los cuales, bueno, yo soy una pequeñísima parte, ¿no? Después, la teoría de la cuestión de esto, fíjense, con esto, en cierta manera, se cumple ese objetivo, o esa parte de los objetivos generales que nosotros habíamos planteado, y es el encadenar los teoremas. Es decir, el teorema de la ley de los grandes números, con el teorema central del límite, con el teorema de Bayes, la inversión de la probabilidad. Fíjense que todo eso es un desarrollo, todos esos teoremas, que incluso desde el punto de vista didáctico aparecen un poco desconectados entre sí, acá aparecen, digamos, como partes del desarrollo de la teoría de la probabilidad. Es decir, aparece como una sucesión de teoremas, de los cuales, como decía antes, uno causa al otro y el otro es efecto del anterior, y así sucesivamente. El teorema de Bernoulli tuvo a su vez muchas generalizaciones. Es decir, la teoría de la probabilidad, después de estas cuestiones del teorema de Bayes y sobre todo en el siglo XIX, retrocede hacia la forma original del teorema de Bernoulli. Este teorema de Bernoulli, las generalizaciones generadas en el siglo XIX fundamentalmente,
digamos, retroceden hacia la forma original del teorema de Bernoulli, que, repito, es en esencia parte de una interpretación frecuencista de la probabilidad. Recuerden que la probabilidad, digamos, o recuerden o no recuerden, o los que han estudiado lo sabrán o no, pero que la probabilidad, sí, haciendo un panorama muy, muy resumido y con muchas ausencias, ¿no? Con muchos conjuntos vacíos en el medio, admite una interpretación clásica, admite una interpretación frecuencista, admite interpretaciones logicistas, interpretaciones propensionalistas, interpretaciones subjetivistas. Bueno, el teorema de Bernoulli parte de una interpretación frecuencista, en el cual, como dije antes, ¿no? La probabilidad, en cierta manera, admite, permite asimilar el concepto o el valor de la probabilidad al límite de una frecuencia relativa, es decir, al límite de un conjunto de observaciones, al límite de un conjunto infinito de observaciones repetidas en igualdad de condiciones, digamos, ¿no? Y ahí aparecen todas las generalizaciones del teorema central del límite. El primero, que en cierta forma sistematiza toda esta cuestión correspondiente a la interpretación frecuencista, fue von Mises, en el cual plantea la teoría llamada de los colectivos, que permite en alguna manera justificar justificar lo injustificable, es decir, que se puedan realizar observaciones sucesivas en igualdad de condiciones, cuando las condiciones que afectan el comportamiento de un fenómeno son infinitas, ¿no? Y aparecen todas las generalizaciones, sobre todo debido a los autores rusos, y aparecen cada vez con refinamientos mayores, la ley del logaritmo iterado, etcétera, etcétera, que se basan, repito, en estas sucesiones de observaciones en igualdad de condiciones. Lo que ocurre es la base, digamos, inconsistencia fundamental de esto, es que la probabilidad, como decía antes, está basado en el límite de una sucesión de observaciones, pero ese límite es indemostrable, habida cuenta de que esa sucesión de observaciones no es una sucesión en el sentido del análisis, en cuyo caso es posible calcular en forma canónica cuál es el límite al cual tiende la sucesión, sino que esas observaciones nunca pueden alcanzar un nivel infinito, debido a que es imposible realizar infinitas observaciones, que siempre está basado sobre un conjunto finito de observaciones que no permite en cierta forma demostrar rigurosamente cuál es el comportamiento en el infinito de esa sucesión. No obstante, hay que tener en cuenta de que esa solución frecuencista es una aproximación válida. Yo estoy hablando de un punto de vista estrictamente riguroso, estrictamente epistemológico, sobre una definición rigurosa de lo que podría llamarse el verdadero valor de la probabilidad de la ocurrencia de un evento. Digamos, se logran aproximaciones, todas las aproximaciones, pero, digamos, desde un punto de vista riguroso, nunca se puede llegar a demostrar cuál es ese verdadero valor, digamos, ¿no? Bueno, de todas estas, digamos, instituciones que intentan definir la teoría de la probabilidad, al cabo, las definiciones logicistas y psicologistas, incluso la definición logicista de Keynes, que es una definición rigurosamente válida, pero que tiene características teóricas, incluso de definiciones un poco generales, un poco débiles, y no permite su aplicación práctica, después conduce a una definición subjetivista. Es decir, todas las definiciones anteriores son definiciones objetivistas. Esas definiciones objetivistas se basan en la hipótesis, en el paradigma de que existe un verdadero valor de probabilidad de ocurrencia de un fenómeno, y que entonces todos los esfuerzos deben estar dirigidos en intentar hallar ese valor. Bueno, eso, digamos, desde el punto de vista de la teoría frecuencista, en general tuvo una
aproximación utilizable y esas cosas. Pero, por ejemplo, si uno se detiene en la interpretación logicista de Keynes, lo que Keynes pretendió es lograr una definición de probabilidad sobre la ocurrencia de un fenómeno único, es decir, de un fenómeno no repetible. El gran mérito de esta definición keynesiana es que su demostración desde el punto de vista epistemológico es muy rigurosa, pero sus características hacen que sean inaplicables. Y esta podríamos decir es algo así como, no es exactamente así lo que voy a decir, pero podríamos decir que es como la última interpretación objetivista de la probabilidad. Digo, no está del todo bien porque hay una interpretación propensionalista debida a Carnap, pero bueno, podemos dar ese salto, digamos, porque la definición de Carnap en realidad lo que crea es una probabilidad híbrida. Y después viene la definición, la interpretación del concepto de probabilidad debida a Bruno De Finetti, en la cual considera la probabilidad, es decir, basándose en un concepto que es similar a la teoría de modelos dinámicos o la teoría de los modelos comunes. Es decir, lo que dice es que el comportamiento de un fenómeno puede ser en condiciones bastante generales, eso después será motivo de discusión para otra charla, la ECON del año que viene. Digamos, el comportamiento de un fenómeno puede ser desagregado, repito, en condiciones bastante generales, en una parte explicable para el observador y en una parte no explicable por el observador. Y entonces la idea de Finetti es que, en todo caso, la probabilidad tiene las mismas características, es decir, que dado un fenómeno de resultado eventual, cada observador le asignará a ese fenómeno de resultado eventual una probabilidad de ocurrencia en función del conjunto de información con que cuenta cada observador. De modo tal que si dos observadores contaran con conjuntos de información diferentes, su conclusión acerca de el grado de probabilidad de ocurrencia sería diferente. Y aún más, aún suponiendo que dos observadores contaran con el mismo conjunto de información, aún así el resultado al que arribarían podría ser distinto porque la interpretación de ese conjunto de información es, digamos, personal, y por lo tanto esa interpretación personal podría conducir a resultados distintos, repito, acerca de la ocurrencia. Eso se puede ver muy fácilmente en las cuestiones del comportamiento del mercado financiero, donde la información no es igual para todos, donde lejos de lo que dice la axiomática del mercado clásico, el mercado no es eficiente y la información correspondiente a cada observador es distinta, y lo que es más, la interpretación de esa observación es distinta, y lo que produce resultados completamente diferentes que conducen a decisiones sobre compra, venta y a selección de alternativas de inversión diferentes para cada persona en particular. Esto lleva a la conclusión de que entonces, dado un fenómeno de resultado eventual, la ocurrencia de ese resultado será distinta para cada uno de los observadores de ese fenómeno. Y contrariamente a lo que ocurre con las interpretaciones objetivistas, en la interpretación subjetivista no se puede asegurar que una de esos cálculos, una de esas interpretaciones sea la verdadera y las demás sean falsas. Quiero decir, si uno se coloca en una interpretación clásica, que ustedes saben, esa interpretación clásica de la probabilidad está dada por el cociente entre los números, entre los resultados favorables y todas esas cosas que ya sabemos. Entonces, si me dijeran cuál es la probabilidad de obtener cara al arrojar una moneda clásica, es decir, una moneda perfecta, el resultado que yo debería responder sería un medio. Y si yo respondiera otra cosa, inevitablemente mi apreciación sería equivocada. En la interpretación subjetivista se considera que no hay, como se supone que no existe un verdadero valor de la probabilidad, que la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno está dado exclusivamente por la interpretación que haga cada uno de los observadores en particular, entonces la conclusión a la que se llegaría es que, dado un fenómeno,
la probabilidad de ocurrencia de ese fenómeno, o las probabilidades, o tendría tantas probabilidades de ocurrencia como observadores analizaran el comportamiento de ese fenómeno. Es decir, que cada fenómeno de resultado eventual tendría infinitas probabilidades de ocurrencia. De Finetti resumía esta idea que, fíjense ustedes, es tan general que contiene a todas las demás interpretaciones como casos particulares, resumía esta idea en la siguiente expresión: la probabilidad no existe. En realidad no quería decir que la probabilidad no existe, en realidad lo que esa idea resumía era la idea, el concepto de que lo que no existe es un verdadero valor de la ocurrencia de un fenómeno, de la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno determinado. Y que la probabilidad de ocurrencia va a estar dada por digamos, por el número, por el porcentaje, por el grado de creencia en ese resultado que le asigne cada uno de los observadores individuales. Bueno, esta es más o menos la idea de nuestro trabajo, el resumen de nuestro trabajo, que está mechado por infinitas cuestiones, sobre todo lo que hace a estos teoremas, cuestiones muy rigurosas acerca del comportamiento o acerca de las interpretaciones de la probabilidad, de los alcances de los teoremas, de los paradigmas y todas esas cuestiones. Esta es más o menos la idea de este trabajo, que repito, es un trabajo que en cierta forma resume un poco las ideas que hemos venido desarrollando durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, esto le quería decir. Mi única pretensión no es haberlos convencido de nada, sino a lo mejor haber dado origen a algún tipo de comentario, crítica o algo parecido, sobre los cuales yo estaría muy agradecido. Ahora, la otra parte del libro, ¿no?, que se negó a hablar hasta este momento, va a ser algún comentario que vaya a saber qué dice. La otra parte del libro es la coautora, que soy yo. Tiene miedo porque yo no soy así tan formal. Bueno, confío en que hayan disfrutado, como yo imaginaba, de que yo diría que ha sido un apasionante viaje por los fundamentos metodológicos de la probabilidad y también los fundamentos metodológicos de las aplicaciones econométricas modernas, porque el profesor Landro empezó, si recuerdan, hablando del teorema de Bernoulli, de la inversión de la probabilidad, que constituye el verdadero origen de la teoría de los modelos estocásticos dinámicos, y avanza en el estudio de la evolución de los métodos econométricos, que evolucionaron desde una posición inicial determinística hacia el teorema de descomposición predictiva de Bold, fundamento de todo el tratamiento causal moderno de los fenómenos dinámicos. Así que en realidad ha sido el comienzo de un viaje apasionante por la incertidumbre y que nos lleva a seguir avanzando en nuestros trabajos sobre las aplicaciones de los fundamentos y las aplicaciones de la teoría de la probabilidad a las ciencias fácticas económicas en particular. Bueno, en esta última diapositiva, simplemente, efectivamente, el Centro de Investigaciones en Econometría tiene un link. Si ustedes obviamente se ubican en la página de la Facultad de Ciencias Económicas, nos van a encontrar dentro de los institutos de investigación. Tiene un link que yo traté de volcarlo allí, donde van a poder encontrar las distintas publicaciones que vamos armando desde hace un tiempo, seguramente en este año de pandemia, por cierto, tan adecuado para hacer referencia al azar, y por eso la elección de este tema en particular para la presentación en la Econ 2020. Allí van a encontrar todas las referencias
que ya afortunadamente están avanzando a nivel internacional. Creo que es un orgullo para nuestra facultad. En particular les he volcado allí la dirección en la biblioteca digital de nuestra facultad, de la publicación sobre la que hemos hablado, sobre esta publicación y todas las publicaciones, ya sea a nivel de papers o de libros, que no solo de fundamentos metodológicos y epistemológicos, sino de los temas econométricos y actuariales sobre los que escribimos y sobre los que semanalmente tratamos de transmitir los conocimientos a nuestros alumnos, que son el futuro y en quienes esperamos que sigan avanzando sobre estos temas. Bueno, quería decirles que allí tienen acceso a todo el material y bueno, esperamos que los disfruten. También les he puesto ahí para que nos creyeran que, bueno, efectivamente tenemos el orgullo de que haya sido elegido para su publicación en una colección italiana y bueno, próximamente creo que también a otros idiomas, no solo sino otros. Bueno, nada más. Yo voy a cerrar, creo que detener la presentación esta para saludarlos, a ver si es así, y volvemos a vernos. ¿Nos volvemos a ver o no nos volvemos a ver? Sí, nos volvemos a ver. Bueno. Nada más, señores. Ahí está. Bueno, deseamos que hayan disfrutado de esto, que sigan disfrutando de la ECON 2020 y que deseamos que tenga mucho éxito para nuestra querida Universidad de Buenos Aires. Chaucito. Adiós. Hasta la próxima, hasta el 2021, ojalá presencialmente. Chao a todos.